Natalia Sampietro, soy directora de datos públicos. Tengo más de datos y de gobierno que de ciencia. Soy economista, así que sufrirán un poco. Y más si estuvieron escuchando a la chica anterior que vino con un robot, una mano, un juguete. Va a estar complicado después de eso, pero le voy a poner voluntad y vamos a ver qué sale. La idea un poco es contarles qué hacemos desde el equipo de Datos Argentina. Contarles un poco qué hacemos y cómo lo hacemos y un par de casos para que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer desde gobierno si trabajamos en ciencia de datos y inspirarlos un poco y ver si llevo algo de gente para gobierno a la larga. Bueno, somos el equipo de Datos Argentina y un poco lo que yo digo que es nuestra columna vertebral, lo que define cuándo trabajamos y cuándo no en un proyecto y qué hacemos, es que nosotros trabajamos para mejorar la gestión de datos en gobierno, ¿sí? Somos parte del Ministerio de Modernización, y eso hace que trabajemos mucho con los otros ministerios. No tenemos casi problemas propios, sino exclusivamente trabajamos transversalmente y asociándonos mucho a otras cosas. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque la verdad que es medio como humo. Entonces, ¿cuál es nuestro caballito de batalla o por lo que nos conocen, nuestra carta de presentación? Nuestro portal de datos abiertos, ¿sí? La apertura es algo que, más allá de que por lo que la gente nos conoce, es esencialmente como el espíritu por el cual trabajamos, ¿sí? Trabajamos tanto abriendo datos como abriendo el modo en el que trabajamos, abriendo el modo en el que procesamos esos datos. Van a ver, después les voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos, pero van a encontrar mucho del código sobre lo que trabajamos, porque creemos realmente que hacer soluciones que son escalables y reutilizables es fundamental para trabajar en gobierno, ¿sí? Generar bienes públicos. Un poco todo lo que hace a la apertura de datos está muy asociado a lo que decía antes, que está en el medio, que es, bueno, si yo tengo que abrir datos, tengo que mirar para atrás y ver cómo mejoro esos datos, cómo mejoro la infraestructura con la que genero esos datos, y mirar hacia adelante y digo, bueno, ahora que ya los mejoré, tengo una infraestructura, ¿cómo los uso? ¿Sí? Entonces me voy a concentrar en contarles un poco de eso, porque lo importante para nosotros, más allá de la apertura de esos datos, es promover la generación de valor agregado, ¿sí? Tanto interna como externamente. El objetivo es que dejemos de invertir nuestro tiempo en buscar esos datos y pongamos el foco en usarlos, ¿sí? En usarlos inteligentemente. Entonces les decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con ciencia de datos? ¿Hasta dónde tiene que ver y hasta dónde no? Una de nuestras claves, uno de nuestros objetivos es desarrollar una infraestructura de datos básicos y fundamentales. Y con eso me refiero a decir, bueno, ¿cuáles son las entidades básicas que un gobierno debe publicar? ¿Cómo las debe publicar? ¿Cuáles son los estándares? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando? Crear una red de nodos, una red de referentes dentro del Estado que nos permita decir, bueno, ¿quién publica cuáles son las jurisdicciones? ¿Quién publica temas de presupuesto? ¿Quién publica temas de ciencia abierta? ¿Quién publica cuáles son las provincias, las localidades? Bueno, estamos tratando de ordenar eso y de generar referentes que nos digan, che, si yo quiero publicar datos sobre provincias, ¿cómo nomenclo las provincias? Entonces hablamos de estándares, de crear estándares, ¿sí? Crear estándares va porque tenemos que crear un marco normativo para todo esto. Tenemos que asegurarnos que sabemos cómo documentar los datos que publicamos, cómo identificar cuáles son esas entidades interoperables y cómo publicarlos a la larga. Pero a la larga, más que cómo publicarlos, es cómo originarlos, cómo producirlos. Después el abrirlos, no abrirlos, es un paso más y obviamente es parte de mi trabajo y es una de mis funciones principales. Pero para cada una de las entidades de gobierno lo importante es cómo generarlos, cómo almacenarlos y cómo usarlos. Y un poco cuando invertimos en todo eso empezamos a pensar en, bueno, cómo mejoramos la oferta de datos para ayudar a que haya más demanda. Entonces, un paso más que estamos dando, veníamos abriendo datos, planillas, tablas, Excels. Bueno, estamos empezando a abrir servicios de datos, ¿sí? Es como el pasito extra que estamos dando después de haber dicho 2 años intentando mejorar el modo en que se producían y se acondicionaban esos datos. Ahora estamos haciendo, como los próximos 2 años, abriendo servicios, empezando a abrir servicios. Y un poco dije, bueno, creamos toda esta infraestructura, empezamos a ver cómo almacenarlos, cómo originarlos, que sean de buena calidad, que se puedan hablar unos con los otros, pero porque queríamos lograr esto. Pensar en el diseño de políticas desde los datos y pensar en los datos desde el diseño, ¿sí? Y les voy a mostrar 2 casos, me voy a concentrar en uno y el otro voy a hacer solo, lo voy a mencionar, pero para que vean 2 ejemplos de esto.
Uno bastante simple, y lo traje exclusivamente por lo simple, porque me parecía que era un buen ejemplo de esto, era necesitábamos identificar puntos de atención digital, localizarlos en todo el país. Y el objetivo era que había determinados lugares que contaban con la infraestructura tecnológica para ubicar esos puntos, teníamos cierta cantidad de, una restricción de puntos, no muy estricta, pero alrededor de X cantidad de puntos que íbamos a poner, y pretendíamos que ningún ciudadano esté a más de X kilómetros de ese punto. Entonces nos encontramos de golpe con un problema de facility location, ¿sí? Que es decir, bueno, ¿cómo logramos que N puntos de demanda estén a menos de R distancia de cada uno de los puntos de oferta? Y eso hay dos maneras de plantearlo o buscarlo, que es minimizar la distancia máxima a alguno de esos puntos o minimizar la suma de las distancias, ¿sí? Pero eso resulta que es un problema que hoy no se puede, por cuestiones de cómputo no se puede lograr una solución exacta, pero hay una manera de simplificar ese problema y lograr una solución heurística que aproxima bastante bien. Entonces buscamos cuál era nuestra población objetivo, definimos cuáles eran los lugares posibles que contaban con esa infraestructura y empezamos a ver qué pasaba si íbamos sumando cantidad de puntos o cantidad de sucursales, como dice ahí, y cómo se reducía la distancia máxima, el percentil 95 y la mediana. Si se fijan, más o menos en las 250 sucursales para adelante, el máximo se estanca y podés seguir agregando sucursales y agregando sucursales y no pasa nada. El percentil 95 sigue cayendo, pero más o menos en las 200 sucursales ya se aplanaba y tampoco pasaba nada. La mediana seguía disminuyendo, pero a la larga llegabas a las 300 sucursales y ya se empezaba a planchar otra vez. Entonces, a partir de eso, pudimos proponerle varias cosas a la gente de servicios digitales, que era la que necesitaba colocar esto. Estimar un número óptimo de puntos de atención. No tenía sentido seguir agregando esos puntos, ya que terminabas no generando mejor atención. Una ubicación para esos puntos. De todos los que tengo, ¿dónde debería colocarlos? Los focos desatendidos. Tenías puntos que por más que siguieses agregando te quedaban focos desatendidos y si se los muestro por acá, esos focos rojos que ven eran puntos a medida, ahí eso es dinámico, no se está viendo, pero si se va moviendo y se van agregando puntos van a ver que quedan 2 o 3 puntitos rojos que eran los puntos desatendidos que llegaban a decir, bueno, pensá en otras soluciones. De las cosas que me nombraste, que era el correo, ANSES y demás, no te alcanza. Bueno, pensá otras casas donde podrías poner tus puntos de atención para llegar a los focos que te faltan. Ese es un caso donde una solución simple, un par de semanas de trabajo, le resolvió a otro equipo un problema que no tenía al cual no tenían una respuesta certera y que si no hubiese sido revolear puntos de atención de una manera muy fácil. Y que nos llevó a repensar un poco cómo lo hacíamos. Caso 2, caso que no puse más que esto, porque siempre que después tengo que pasar las slides lo tengo que eliminar. Y solo para contarles 2 cosas de este caso. Recién dije, y cuando empecé esta sección, planteé pensar en el diseño de políticas desde los datos y pensar en los datos desde el diseño. Este es un caso interesante porque nosotros participamos más en el diseño que en la implementación. Que era, bueno, había que plantear la resolución que establecía SEPA, que era el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos, y había que empezar a decirle a los supermercados cómo iban a transmitir esos datos, qué datos iban a transmitir. Después había que definir cómo se iban a guardar esos datos y cómo se iban a acceder y para qué se iban a utilizar y demás. Entonces, desde el diseño hubo que pensar la problemática de qué es lo que queríamos. Y después de eso, si alguno habrá escuchado a Martín, que es uno de los chicos que trabaja en el equipo, contar qué se hizo con eso, se podía ver que al principio ya con un uso bastante simple de los datos, uno podía encontrar las estrategias de precio de los comercios y cómo variaban esas estrategias entre cadenas comerciales, dentro de las banderas de esas cadenas y dentro de las sucursales de esas banderas de las cadenas. Entonces, era bastante interesante para identificar el comportamiento de los comercios. Ese es uno de los usos. Después hay cientos de usos y si buscan por acá, en algún lado van a encontrar a la gente de producción que son los dueños de esto
y les podrán explicar más. Voy a seguir. Convertir los datos en soluciones, porque hasta ahora les conté, todavía tengo tiempo, les conté que hicimos un informe y se lo dimos a alguien para que lo implemente. Les conté cómo diseñamos una resolución pensando en qué íbamos a hacer con esos datos. Bueno, cómo una vez que uso un algoritmo, termino llevando eso a una solución, algo que se usa en el Estado. Y este caso es el de las preguntas del Congreso. Resulta que en Jefatura de Gabinete hay un área de relaciones institucionales o de fortalecimiento de las instituciones, que lo que busca es que el Poder Ejecutivo le rinda cuentas al Poder Legislativo. Entonces, una vez al mes, los legisladores hacen un montón de preguntas que le llega al Poder Ejecutivo. En general, los informes rondan entre el 1000, 1300 preguntas, depende del mes. Esas preguntas llegan al área de jefatura, de relaciones institucionales. Ese área las clasifica manualmente, lee todas las preguntas, las clasifica y las deriva al área correspondiente, que es el área que conoce de ese tema específico. Ese área las vuelve a contestar, se las devuelve al área de relaciones institucionales, ese área compila todo en un informe y una vez al mes, lo habrán visto el jefe de gabinete, llega, entrega el informe y responde un montón de preguntas en vivo que le hacen los legisladores. Nos juntamos con ellos y el problema era cómo agilizar ese proceso. Imaginen que llegaban, se perdía una semana en catalogarlo, definir a quién se los mandaba, enviarlo, después volvía y por ahí quedaba una semana para entregar el informe y había preguntas que quedaban sin contestar y qué había pasado con esas preguntas. Bueno, cómo desde la tecnología podíamos agilizar un poco eso. Hay un montón de detalles, pero me voy a concentrar en lo que por ahí es interesante para hoy, que es, bueno, búsqueda de textos similares. Lo primero que podías hacer era ver si esa pregunta ya la habías contestado y hacía cuánto la habías contestado para ver si era útil o por lo menos para saber quién era el que la había contestado y volver a reenviársela y que te actualice la respuesta. Para eso usamos la técnica TF-IDF, que es una técnica bastante conocida para recuperación de textos. Lo que hace es agarra un texto, lo vectoriza, es decir, define cuántas veces aparece una palabra dentro de ese texto, pero a su vez lo pondera. No es lo mismo cuando una palabra es muy rara y aparece poco en un cuerpo de texto, lo define mucho. Entonces, cuando hablo de armas o cuando hablo de drogas o cuando hablo de narcotráfico, no es algo que aparece en todas las preguntas. Tengo cosas muy típicas o cuando pregunto sobre una obra en particular, entonces esas palabras lo van a definir. Como vemos, el TF-IDF depende de la frecuencia de la aparición de los términos y después de la inversa de la aparición de ese término dentro del documento. ¿Qué es lo que hace? Identifica mucho, por ahí si es un término que aparece poco, pero es un término relevante, identifica mucho de qué habla ese texto. Entonces, eso usamos para la búsqueda de textos similares. Y después, Support Vector Machine, que hay muchos que vienen del palo, más o menos lo conocen, pero sirve para clasificar y lo que busca es cómo encuentra el hiperplano que clasifica o más divide, si quieren, o más separa a los grupos, ¿sí? De una manera muy bruta y simple. Con eso generamos una herramienta que lo que hace es, entran las preguntas, entra el sistema, busca las preguntas similares y asiste para que puedan catalogarlas. Lo primero que hace es, con 700 casos de entrenamiento que se usaron, te decía desde un 50% la primera opción, si vos lo etiquetabas con la primera opción, y dándote 5 opciones le pegaban el 80%. Eso facilitaba mucho la etiquetación asistida, ¿sí? Y lo otro que hacía es te dejaba automáticamente recuperar las preguntas similares. ¿Qué logramos con esto? Se acortaron los plazos de búsqueda y recuperación de preguntas, ¿sí? Lo que antes por ahí dedicaban una semana a buscar preguntas, esto era un ratito y le devolvía todas las preguntas similares. Se mejoró la eficiencia de la recuperación de esas preguntas. Antes por ahí se perdían preguntas porque era la lectura de esos informes, no se leían todos. Ahora recuperaban casi un 20% más de preguntas similares. Y se desarrolló una solución reutilizable. Sí, lo puse por acá, ahí. Pueden entrar a nuestro GitHub y encontrar Texar, que es simplemente una pequeña librería de Python que te permite reutilizar esta solución para otras búsquedas. Bueno, pero les dije que nos dedicamos a construir una infraestructura de datos que requería entender cómo
documentar, cómo publicar, cómo producir datos. Elegí después que tratábamos de ver cómo diseñar políticas desde los datos y cómo llevar esos diseños y esas cosas a soluciones efectivas, a implementaciones efectivas. Pero somos un equipo de un ministerio, menos de 15 personas, que va trabajando con distintas áreas. Entonces lo básico es construir y transferir esas capacidades dentro del gobierno y traerlas desde afuera del gobierno. Cosas que hacemos para eso. El año pasado hicimos un ciclo de inteligencia artificial. Llevamos un montón de expertos, así como la chica que estuvo antes o la primera profesora que habló, a hablar sobre interpretación de imagen o análisis de imagen, procesamiento del lenguaje natural, clustering, diferentes casos y contar qué son esas técnicas y para qué se utilizan. Muchas veces piensen que el funcionario público lo primero que necesita es entender que eso es una posible solución para su problema. Después encontrará un especialista que lo ayude a implementarlo y ver cómo lo lleva a cabo y demás. Pero la primera necesidad es entender que esa es una opción para resolver su problema. Y esto es mucho de lo que hacemos desde el equipo, tratar de abrirle la cabeza a esos equipos para que a la larga eso empiece a ser una opción. Puede no ser la mejor solución y simplemente no sirvió o no sé, o lo pensamos, lo analizamos y decidimos ir por otra opción. Pero hay que saber que esa opción está. Eso es un poco de lo que hacemos desde el equipo de datos. Es una partecita, pero es la partecita que era relevante para acá. Como les conté en una de esas partes, abrimos datos y los invitamos a que nos pidan sobre esos datos, nos consulten. Algunos tenemos acceso, a otros no, pero si ustedes empujan, nosotros empujamos y a veces sale. Así que los invito a seguirnos, a hablarnos, a escribirnos. Gracias.